Con la venia, señora directora, señores y señoras académicos, señoras y señores, llegamos hoy a la... ¿Ahora? Bien, perdón. Llegamos a la quinta conferencia de este ciclo, que concluirá ya el próximo viernes. Hoy corresponde la intervención a don Jon Juaristi, que va a hablar de un tema que apareció en un primer momento, en el primer día, Lawrence de Arabia, que es una personalidad además excepcionalmente atractiva en sí misma y que su intervención en lo que parecía y lo era, de hecho, desde el punto de vista militar, un frente marginal, sin embargo, tiene una trascendencia con el tiempo pues extraordinaria para sucesos muy posteriores, para todo lo que tenga que ver con el futuro de Oriente Medio. Recuerden aquello que dijo Ortega muy tempranamente, por el año 26, todavía vivía Lawrence de Arabia, diciendo que si hay alguien en el siglo XX que pudiera encarnar la figura del héroe, que ese era Lawrence de Arabia. Jon Juaristi, como creo que todos ustedes conocen, le leerán habitualmente en su columna en el ABC, ha sido, como saben, director del Instituto Cervantes, director de la Biblioteca Nacional, catedrático en este momento de literatura española en Alcalá y tiene numerosísimos libros, muchos de ellos han sido muy merecidamente éxitos extraordinarios. Ha trabajado mucho sobre el País Vasco, sobre muchísimos otros temas, sobre los mitos de origen de las naciones y sobre la arqueología de esa formación de las naciones. Y, bueno, como verán ustedes y probablemente sepan, pues es un hombre de una erudición abrumadora en todos los ámbitos que trabaja, una pluma excelente y un humor sarcástico devastador. Es para mí un verdadero placer el que Jon Juaristi haya querido estar hoy aquí y, sin más, le dejo a él el uso de la palabra. El título de la conferencia, como saben, Lawrence de Arabia, el mito como historia. Jon, cuando quieras. Muchas gracias. Se oye bien, supongo, ¿no? Sí. Bien. Pues ante todo quiero dar las gracias por invitarme a disertar hoy sobre ese tema, no solo sobre Lawrence de Arabia, sino sobre la Gran Guerra en el espacio otomano, porque creo que hay que dar por lo menos una serie de preliminares antes de entrar, de ocuparme un poco de la figura de Lawrence de Arabia. Pero quiero dar las gracias a la Real Academia de la Historia por invitarme y, por supuesto, a Juan Pablo Fusi por mediar en ello. En realidad, Juan Pablo Fusi me vino ya con el tema perfectamente perfilado para que me ocupara de ello. Yo comenzaría leyéndoles una brevísima cita de Jason Goldwyn, que es uno de los grandes historiadores contemporáneos actuales del Imperio Otomano, el autor de, para mí, digamos, el libro más útil, digamos, por lo menos como una introducción, como una propedéutica a la historia del Imperio Otomano, Lord of the Horizon, los señores de los horizontes, una historia del Imperio Otomano, como digo, y que en su prólogo, en su introducción, dice lo siguiente: este libro trata de un pueblo que no existe. La palabra otomano no se refiere a ningún lugar. Nadie habla en su lengua hoy día, tan solo algunos catedráticos pueden entender su poesía. No tenemos clásicos, afirmó un poeta turco durante un simposio sobre poesía en Sofía en 1964, al pedírsele que diese ejemplos de versos otomanos clásicos. Bueno, pues eso me sucedía a mí hasta hace 20, 25 años, es decir, no tenía demasiada idea de la historia de los otomanos, es decir, después de Lepanto y todo eso, pues había esto se me perdía en una especie de bruma, de bruma histórica, pero, digamos, hace cosa de 20 años la cosa cambió. La cosa cambió, primero por una circunstancia personal clarísima, que es que como director del Instituto Cervantes tuve que ocuparme de los centros que estaban en los territorios del antiguo Imperio Otomano, empezando por el centro de Estambul, que se inauguró, digamos, durante mi dirección
bajo mi dirección del Instituto Cervantes. Después, el hecho de que dirigí una tesis doctoral de uno de los pocos otomanistas españoles, que es del pueblo de Juan Pablo Fusi, de San Sebastián, Pablo Martín Asuero, y que fue a su vez director de centros Cervantes en el centro de Estambul y del centro de Damasco durante bastante tiempo, y que es un extraordinario otomanista. A Pablo Martín Asuero le debo, digamos, una idea que me sirvió bastante, digamos, en la aproximación a la historia del Imperio Otomano, y es que la entrada en la modernidad de Turquía y de España son dos procesos bastante paralelos. Y, sobre todo en el siglo XIX, pasan por una serie de avatares que se parecen mucho, aunque no sean exactamente los mismos. La otra circunstancia que mencionado es la dirección del Instituto Cervantes. Tiene que ver con un viaje que hice apenas tomé posesión de la dirección del instituto, un viaje que hice a Líbano y a Siria con dos propósitos. El primero, inaugurar el nuevo centro Cervantes de Beirut a finales del año 2001, y el otro, buscar una sede nueva para acomodar el centro de Damasco, que estaba entonces en un cuchitril de 100 y pico metros cuadrados donde no se podía hacer prácticamente nada. En Beirut inauguré el centro Cervantes con el entonces presidente Hariri, al que asesinaron varios años después. Y en Siria conocí, a la primera personalidad cultural siria que conocí fue al señor Al-Assad, el director del Museo de Palmira, que murió asesinado también hace unos años por los integristas del ISIS. En fin, eso no quiere decir que yo sea un gafe, sobre todo en esa región, sino, bueno, muere bastante frecuentemente la gente, ¿no? Bueno, en este viaje, yendo en coche desde Beirut hacia Damasco, nos detuvimos, el director cultural el director de Cultura del Instituto Cervantes, Javier Ruiz, y yo. Javier había sido director del centro de Damasco también brevemente. Nos detuvimos en las ruinas, en las impresionantes ruinas de Heliópolis, de la ciudad grecorromana, digamos, levantada sobre la Baalbek de los fenicios, entre la cordillera, el Antelíbano y el Valle de la Bekaa, la entrada del Valle de la Bekaa. Estaba absolutamente desierto aquello, es decir, no había ni un solo visitante, estuvimos recorriéndolo, y entonces Javier me mostró, digamos, una lápida que había con una inscripción en alemán que conmemoraba, digamos, la visita que había hecho en 1898 a las ruinas el Kaiser Guillermo II de Alemania. Y, en fin, se le agradecía también en la placa, digamos, en la lápida, el hecho de que hubiese enviado poco después, en ese mismo año, en 1898, a Heliópolis, un grupo de arqueólogos alemanes especializados en arqueología de Grecia y Roma, y que fueron los primeros que empezaron a hacer, digamos, prospecciones y excavaciones y a rescatar, digamos, los restos valiosos de la ciudad de Baalbek. Entonces, una cosa que le pregunté a Javier directamente es qué se le había perdido al Kaiser aquí, o sea, cómo aparece el Kaiser en 1898 en Siria y en Baalbek, en los territorios otomanos. Y entonces Javier me dijo, bueno, es muy sencillo, es decir, lo que le interesaba en esos momentos al Kaiser y a Alemania, que estaba en un proceso de industrialización aceleradísimo, era tener acceso a los yacimientos petrolíferos del sur de Mesopotamia. Eran unos yacimientos que estaban en una zona un poco comprometida, digamos, para los intereses alemanes, porque estaban frente, digamos, al otro lado del Golfo Pérsico y a este lado del Golfo Pérsico, rodeados de los Emiratos Árabes, que en esos momentos eran protectorado británico, es decir, en Bahrein, en Omán y en Kuwait. Y eso es lo que le interesaba fundamentalmente a los alemanes en esos momentos, conseguir de los otomanos el acceso a esos yacimientos del sur de Mesopotamia y eventualmente también, digamos, a los yacimientos de la zona fronteriza con Persia, de Persia, pero en la zona fronteriza con
con Irak. Los yacimientos de Kermanshah, que eran también una zona petrolífera, son una zona petrolífera importante. Pensemos que estamos hablando de los orígenes, del arranque de la segunda revolución industrial, que ya no está basada en el carbón, como la primera, sino en los hidrocarburos fósiles y en la electricidad. Entonces, obviamente, digamos, a un país en una fase de industrialización tan impresionante como era la de Alemania en esos momentos, era de vital necesidad para ellos encontrar una fuente de abastecimiento de petróleo, de hidrocarburos. El segundo interés que tenía el Kaiser también era frenar, digamos, las ambiciones expansionistas de los británicos, que controlaban ya esos yacimientos del Golfo Pérsico, y eventualmente también las ambiciones de los franceses, que ya habían comenzado a penetrar en el Líbano durante el Segundo Imperio. En 1899, un año después de la visita de Guillermo II, la Sublime Puerta, el sultán, concedió a Alemania el tendido de un ferrocarril entre Berlín y Bagdad, cuya construcción comenzó ya en 1903 y se interrumpió, digamos, en 1914 con la guerra. Algunos tramos quedaron sin construir, pero bueno, digamos, era un ferrocarril en esos momentos, el equivalente, digamos, al Oriente Express en Europa, pero hacia el Golfo Pérsico. Y la historiografía del siglo pasado insistió mucho en que ese había sido, digamos, el motivo fundamental por el que el Imperio Otomano se alió, tomó posición junto a los imperios centrales, junto al Imperio Alemán y al Imperio Austrohúngaro, en la Gran Guerra. Pero, digamos, esto se ha revisado en los últimos 20 o 30 años y no parece tan claro, entre otras cosas porque ese ferrocarril lo aprovecharon mucho más los británicos que los propios alemanes, y lo aprovecharon, digamos, para trasladar hombres de negocios, comerciantes y eventualmente también mercancías entre Berlín, entre Europa Central o Estambul, hasta Bagdad, como vía para llegar más fácilmente, diríamos, a los territorios, a Persia y a los territorios del Imperio Británico en la India, etc. Como el Imperio Español, el Imperio Otomano había sufrido en el siglo XIX un declive muy rápido. En 1851, el zar Nicolás II se referiría al Imperio Otomano y fundamentalmente a la Sublime Puerta, al sultanato, como el enfermo del Bósforo, el hombre enfermo del Bósforo. Expresión que hizo fortuna y que sirvió más o menos, digamos, como estereotipo para caracterizar, digamos, esta decadencia o este declive acelerado del Imperio Otomano. Desde la Guerra de la Independencia de Grecia, entre 1820 y 1830, que fue el gran mito del romanticismo europeo, recuérdese pues, a Lord Byron, que además participó en la guerra, o a Delacroix pintando la agonía de Grecia en las ruinas de Quíos, etc. Los románticos, digamos, hicieron de la Guerra de Independencia griega, digamos, uno de sus grandes mitos. Desde ese momento, desde la pérdida de su primer gran territorio europeo, que era Grecia, el Imperio Otomano no dejó de perder nuevos territorios. Los tratados de Berlín y de Santo Estéfano, de 1878, otorgaron la independencia a Serbia, a Montenegro, a Rumanía y a Bulgaria. El Reino Unido se anexionó, en virtud de ese mismo tratado, Chipre. Francia se anexionó Túnez y el Imperio Austrohúngaro, Bosnia-Herzegovina. Rusia tomó también algunos territorios de la zona caucásica, Ardahan, Kars y Batum, y de sus posesiones europeas solo le quedó, digamos, al Imperio Otomano Estambul y su entorno inmediato hasta la frontera, digamos, con Bulgaria.
y el paso de los Dardanelos. Egipto y Sudán fueron pronto convertidos en protectorados británicos y perdería después en la guerra de los Balcanes, en las guerras balcánicas de 1912-1913, perdería también Libia a manos de Italia. En 1908, un grupo de militares otomanos, turcos más concretamente, crean un comité por la unión y el progreso que impone al sultán una serie de reformas liberales. Al sultán Abdulhamid II, que había sido, digamos, un déspota bastante clásico, un déspota en la línea de los anteriores sultanes otomanos, se le impuso, digamos, un régimen parlamentario. No llegó a ser exactamente, digamos, un monarca constitucional a la manera de los monarcas occidentales, ni siquiera, digamos, una constitución mixta, no un monarca que fuese soberano compartiendo su soberanía con el pueblo, porque hay una característica del sultán o del poder del sultán que es importante para comprender cómo, digamos, no pierde todo lo que diríamos era su poder tradicional. Bien, estos militares que crean el Comité por la Unión y el Progreso, que tiene nombre de partido político español casi, ¿no? Pequeño partido político español. Bien, además de imponer estas condiciones, toman el poder, se empoderan, digamos, a través de un triunvirato que es prácticamente el que va a manejar hasta el fin del Imperio Otomano los asuntos políticos fundamentales del Imperio Otomano. Este triunvirato estaba formado por tres de estos fundadores del comité, que eran Enver Pachá, Talat Pachá y Chemal Pachá, tres de los políticos, digamos, más importantes del cambio de siglo, digamos, en el Imperio Otomano. Fundamentalmente, el primero de ellos, Chemal Pachá, tiene una relevancia militar importante, pero es Enver Pachá el que toma las riendas del imperio en esos momentos. ¿Qué querían estos jóvenes turcos? Pues eran sin duda nacionalistas, pero no nacionalistas turcos, sino nacionalistas otomanos. Esto es un poco difícil explicarlo, pero voy a intentarlo. Es decir, ellos eran turcos de lengua, eran turcos, diríamos, de cultura, étnicamente turcos, pero a lo que aspiraban era, digamos, a suscitar, digamos, un fuerte patriotismo otomano y a recuperar, digamos, en lo posible, el imperio. No se podía soñar, digamos, en llegar a restaurar el imperio en la época de su máximo esplendor, pero en fin, por lo menos a intentar frenar lo que parecía ser, digamos, la destrucción, la disgregación inevitable del imperio. Querían salvar lo que quedaba de los despojos que había sufrido el imperio en el siglo anterior. Pero, digamos, lo que quedaba realmente era, en su mayoría, prácticamente, no en su totalidad, pero digamos en un 90%, eran poblaciones musulmanas. Lo que había perdido el Imperio Otomano en el siglo XIX eran fundamentalmente poblaciones cristianas. Poblaciones cristianas, la mayor parte de ellas de religión ortodoxa, cristianos ortodoxos, iglesias autocéfalas ortodoxas, la griega, la búlgara, la macedonia, la serbia, etc. Y por otra parte, digamos, también poblaciones católicas o poblaciones de dependencia romana. Es decir, Rusia se había constituido en el 19 en protectora y, por tanto, estimulaba, digamos, las ansias independentistas de los países de religión ortodoxa del Imperio Otomano,
Y Francia se había constituido también, a su vez, en defensora de las poblaciones católicas del Imperio Otomano, fundamentalmente en el Líbano y en Siria, es decir, de los maronitas del Líbano y de los grecocatólicos de Siria. Lo que le quedaba al imperio, como digo, fundamentalmente, eran poblaciones musulmanas. Por eso los jóvenes turcos, aunque destituyeron a Abdülhamid II, el sultán, en 1909, no se decidieron a terminar con el sultanato y sentaron en el trono otomano, en el trono de Osmán, al hermano de Abdülhamid II, a Mehmed V. Lo sustituyeron, como digo, por su hermano, porque necesitaban al sultán para controlar o para llegar a movilizar a las poblaciones musulmanas, no solamente del imperio, sino también de fuera del imperio. Porque se daba la circunstancia de que el único califa reconocido por los musulmanes suníes de todo el mundo en esos momentos era el sultán. Era el sultán, que no era árabe, era turco, pero era, digamos, el soberano, digamos, musulmán más poderoso, y por tanto se le reconocía también como califa. Esta actitud de los jóvenes turcos está, digamos, en el origen de la rebelión árabe, por lo que voy a decir. Es decir, la combinación de nacionalismo étnico turco, puesto que todos eran turcos, y de imperialismo musulmán no salió bien. No salió bien. En principio, el califa, el sultán como califa, era reconocido como comendador de los creyentes, como califa, por las poblaciones musulmanas de las suníes, pero no por los chiitas. No por los chiitas, que eran, como ustedes saben, la otra rama del Islam, procedente de una escisión muy temprana, de los seguidores de Alí, que luchan contra el califato de Damasco, y que eran también abundantes en los territorios del Imperio Otomano. Como ustedes saben, la mayor concentración de chiitas se da en Irán, pero en Irak, el sur de Irak, es una zona de fuerte presencia chiita, en el sur del Líbano también, incluso en Yemen hay minorías chiitas, etc. Y por tanto los chiitas no eran en absoluto, no se sometían, digamos, a los mandatos, necesariamente a los mandatos del sultán. Por otra parte, existían unas pequeñas minorías islámicas o ya separadas del Islam, como los yazidíes turcos, los drusos en el Antelíbano y en Palestina. Por ejemplo, había, digamos, una serie de minorías de este tipo y después también pequeñas iglesias cristianas no católicas ni ortodoxas, por ejemplo, los jacobitas o los caldeos, digamos, en Siria, sobre todo. Eran restos de lo que había sido, digamos, un enorme pluralismo religioso y étnico del Imperio Otomano en sus mejores momentos. Voy acelerando un poquito, porque creo que el tiempo se nos va a echar encima. Lo que sucedió con los árabes fue lo siguiente, es decir, los jóvenes turcos, o el aparato del imperio bajo los jóvenes turcos, empezó a maltratar mucho más a las minorías cristianas que quedaban en el imperio, puesto que se habían convertido ya en un imperio claramente musulmán y sin paliativos de ningún tipo. Y, por tanto, la confrontación con las minorías cristianas que quedaban en el imperio, fundamentalmente con los armenios, fue casi inmediata. Después de 1908, la situación de los armenios empeoró considerablemente. Ya había habido matanzas de armenios en el siglo anterior, durante las guerras, que fueron varias, los choques con el imperio zarista, con el imperio ruso. Obviamente los armenios eran un pueblo del Cáucaso otomano, el poder de los otomanos, pero estaban emparentados, eran básicamente el mismo pueblo y la misma cultura de los armenios de la Armenia rusa, de la Armenia caucásica, que pertenecía al imperio ruso. Por tanto, digamos, las simpatías que podían quedar entre los armenios, que eran muy pocas ya después del 19,
por el Imperio Otomano desaparecieron rápidamente. Y el otro problema fueron los árabes. ¿Por qué? Porque los árabes eran musulmanes, pero no eran turcos. Entonces, los jóvenes turcos eran, como su nombre indica, turcos. Y como turcos tenían, digamos, un fuerte etnocentrismo contrario, digamos, a los árabes. Despreciaban a los árabes y empezaron a maltratar a los árabes. A tener problemas, digamos, con los árabes, primero con los chiíes. Obviamente los árabes chiitas del sur de Mesopotamia y del sur del Líbano no admitían tampoco la autoridad del califa. Ahora les voy a pedir que miren el mapa que les habrán repartido para ver cómo estaba el Imperio Otomano en 1914, cuando estalla la Gran Guerra. Es la parte del mapa que está en negro con los nombres de las ciudades en blanco. Como ven ustedes, tiene una forma de horquilla y básicamente al norte tenemos lo que quedaba de la Turquía europea, con Constantinopla o Estambul, digamos, y Gallipoli. Gallipoli tendrá importancia en la Gran Guerra, por lo que después veremos. Entre el Mediterráneo y el Mar Negro existía el estrechísimo paso de los Dardanelos, el Bósforo, y se entraba, digamos, por Estambul en el Mar Negro. Después está esta zona de Asia Menor, Anatolia, de donde procedían los turcos, con Ankara o Angora, que es su ciudad más importante, Esmirna, la antigua ciudad griega, Konya y Adana en el sur del Mar Negro, y después Siria con sus ciudades, Alepo, Damasco, Palestina y Jerusalén, junto a la República del Sinaí. En el Mar Rojo, digamos, la última ciudad, que era ya una perfecta ruina, digamos, en esos momentos, y que daba entrada, digamos, por el sur, tanto a la península del Sinaí como a Palestina, es Aqaba, que tuvo una importancia fundamental, Aqaba y el Golfo de Aqaba, en la, digamos, Odisea de Lawrence. La parte occidental, junto al Mar Rojo, se llama el Hejaz, es decir, la Arabia Saudí de estos momentos. Es la parte, digamos, habitable de Arabia. Esta zona en blanco que está en el centro, digamos, es un gran desierto no habitado. Y están en el Hejaz las ciudades de Medina y la Meca, que eran las ciudades de donde surgió el Islam, el profeta. Y en el sur está el Yemen, que los otomanos dominaban hasta Adén. Y en Mesopotamia, la zona entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, que eso quiere decir Mesopotamia, en medio de los ríos, y que equivale al actual Irak, estaban Mosul, Bagdad, Basora, etc. En el norte ven ustedes Armenia, en la parte oriental del norte, ya limítrofe con Rusia, con el Cáucaso ruso. La ciudad fundamental era Erzurum. Hay otras ciudades, Van, etcétera, que no aparecen en el mapa, pero como ven, se trata de una estructura un poco rara, casi en horquilla, de los territorios controlados por los otomanos, y están prácticamente cercados por el norte por el Imperio ruso y por el este, por el oeste y por el sur por zonas controladas por los británicos. Esta era la situación en 1914 y esto les ponía a los jóvenes turcos, digamos, en una situación bastante comprometida. En primer lugar, porque sí tenían bastantes ganas de entrar en una nueva guerra con Rusia. Con Rusia aliándose, digamos, a partir de agosto de 1914 con los alemanes, fundamentalmente, puesto que ya tenían esta amistad tradicional con el Kaiser Guillermo. Rusia les había arrebatado territorios, era, digamos, un peligro porque influía continuamente, influía en los armenios y en los ortodoxos del norte, pero en cambio tenían bastante
bastante respeto, digamos, a los británicos. Los británicos, entre otras cosas, porque los británicos sí les habían echado una mano contra Rusia el siglo anterior, en la guerra de Crimea, por ejemplo, que se habían puesto a proteger a los otomanos. Y además porque, obviamente, digamos, los británicos ya estaban prácticamente rodeando todo lo que era el este, el oeste y el sur de lo que quedaba del Imperio Otomano. En Egipto los británicos habían tenido un detalle, digamos, Egipto era un protectorado británico, pero habían respetado, digamos, la autoridad o el poder del Yedibe, del Yedibe egipcio, que era un virrey del Imperio Otomano. En teoría, Egipto seguía siendo parte del Imperio Otomano, con un virrey otomano, pero era un protectorado británico. Esto se solventó, digamos, ese mismo año. Digamos, los británicos destituyeron al Yedibe, nombraron un nuevo Yedibe, digamos, antiotomano, y después, obviamente, aunque se comprometieron a que los egipcios no participarían en la guerra, al final acaban mandando artilleros egipcios, sobre todo cañones egipcios, al Yihad para ayudar a la rebelión árabe en su momento. Bien. Bueno, pues lo que sucedió fue muy simple. ¿Por qué entran los turcos finalmente en la guerra? Aun resistiéndose a hacerlo de una manera clara. En primer lugar, porque los otomanos habían encargado la construcción en astilleros británicos de dos grandes acorazados que les iban a dar, digamos, la supremacía en el mar, sobre todo en la parte occidental del Mediterráneo y en el Mar Negro, contra los rusos. Estos dos grandes acorazados que acababan de construirse, en el momento en que los reclamaron los otomanos el 1 de agosto, fatal año de agosto de ese año de 1914, los británicos se negaron a entregarlos, los confiscaron y, bueno, como les ofrecieron una compensación económica, pero se quedaron sin los barcos. Pocos días después, dos barcos de guerra alemanes que habían bombardeado a comienzos de agosto las posesiones francesas del norte de África, escapando de la persecución de la Armada francesa y de los barcos ingleses, se refugian en los Dardanelos y llegan a Estambul. Primero un pequeño puerto de los Dardanelos y llegan a Estambul. No pueden salir porque prácticamente la Armada británica y francesa bloquea, digamos, la entrada de los Dardanelos en esos momentos. Y entonces lo que hacen los alemanes es ceder graciosamente esos dos barcos de guerra. Uno era un acortado bastante grande y otro, digamos, un barco más pequeño, pero se los ceden a los otomanos para que hagan la guerra contra los rusos si llega el momento. Bueno, se los ceden con tripulación y con los mandos. En principio los otomanos no hacen nada más que tomar posesión de esa cesión o de ese regalo que les hacen los alemanes, pero los mandos alemanes de los barcos deciden aprovechar la ocasión para bombardear a la flota rusa del Mar Negro. Entonces van hacia Crimea, bombardean a la flota rusa, los barcos son alemanes pero pertenecen a la Armada turca, con lo cual ponen en una situación bastante desairada a los turcos, a los otomanos. Finalmente, lo que harán los otomanos será entrar en guerra ya, aguantar lo que puedan, pero entrar en guerra en noviembre de ese año, junto a las potencias centrales, junto a los imperios centrales, es decir, junto a Alemania y junto a Austria, contra los aliados, contra Francia, Inglaterra, Rusia e Italia, que después entra en la guerra también. Para noviembre de 1914 los rusos habían sufrido ya su primera gran derrota en Tannenberg, en el frente con los alemanes a finales de agosto, y por otra parte se había estabilizado la guerra de trincheras en el frente occidental entre Flandes y la frontera franco-alemana. De ahí que ni los rusos ni los británicos estuvieran en las mejores condiciones para abrir un nuevo frente contra los otomanos en el este.
En el norte, los rusos se enfrentaron a los otomanos con tropas armenias. Podían haberlo hecho con tropas caucásicas en general, que eran las de esa zona, pero se daba la circunstancia de que la mayor parte de las tropas caucásicas eran musulmanas y, por tanto, decidieron no utilizarlas. Los rusos se valieron de cuerpos de ejército armenios y los turcos, que también habían movilizado a los armenios contra los rusos, puesto que estaban en la misma frontera, pues vieron con estupor cómo los armenios, los combatientes armenios, se pasaban primero de un lento goteo y después en masa a los rusos, puesto que los armenios del ejército ruso eran sus hermanos de lengua, de religión, de cultura, etcétera, y ellos odiaban a los otomanos. En principio tenían el recuerdo de estas matanzas terribles que ya habían comenzado en el siglo XIX. Bien, esto tendrá como consecuencia ya en enero y febrero de 1815 el comienzo del gran genocidio de los armenios, es decir, Enver Pasha y sobre todo Talat, que era entonces Talat Pasha, otro de los tres del triunvirato, era ministro del Interior o ministro de Gobernación, digamos, entonces deciden la deportación en masa de los armenios a Siria. En realidad, esta deportación en masa no es una deportación inocente, ni mucho menos. Se preveía, digamos, en el invierno además, el invierno caucásico es muy fuerte, muy duro, que muchos murieran por el camino, pero además se dieron indicaciones claras de que se matase a todos los hombres, por lo menos a todos los varones, entre 12 y 50 años. Bien, como ustedes saben, el genocidio armenio es el primero de los grandes genocidios del siglo pasado, del siglo de la megamuerte, del siglo XX. Murieron aproximadamente entre 600.000 y 700.000, digamos, armenios, y obviamente no se mataron solamente, los turcos no mataron solamente a hombres de esas edades, mataron también ancianos, mataron mujeres y mataron niños. Bien, es uno de los grandes genocidios, como digo, de la historia. Los británicos, que tampoco podían disponer de tropas en la metrópoli, comenzaron a movilizar contra los turcos a tropas coloniales. En principio, digamos, a tropas indias para apoderarse de los campos petrolíferos del sur, de Al-Hasa, y para avanzar hacia el norte de Mesopotamia, hasta tomar Bagdad, en principio, que era un poco su objetivo. Y en la parte de Asia Menor, de la Turquía europea, etcétera, y en Palestina, enviaron a tropas coloniales australianas y neozelandesas, los llamados ANZAC o los Australian New Zealand Army Corps, los cuerpos de ejército neozelandeses y australianos. Los franceses no intervienen en esa zona, intervienen al final, ya en el año 18, la Armada francesa ataca el Líbano y toma Beirut, puesto que el objetivo de los franceses era, obviamente, quedarse con Beirut, por lo menos establecer, digamos, un protectorado en el Líbano y en Siria. Los rusos reaccionan, digamos, ante el genocidio armenio y tal, digamos, lanzando, digamos, una ofensiva fuertísima sobre las ciudades armenias del Imperio Otomano, sobre el Surún y sobre Van, que era donde había comenzado en Van el genocidio. El otro día, hablando con el académico, el profesor Fanjul, hablábamos de un venezolano que combatía, digamos, como oficial en el ejército otomano, Rafael Nogales, un soldado de fortuna venezolano que había tenido una formación militar en Alemania y que, como otros militares alemanes, pues había sido enviado, digamos, para dirigir el Askelrik, dirigir regimientos y divisiones del ejército otomano. Rafael de Nogales, en sus memorias, cuenta el genocidio armenio, el comienzo del genocidio armenio, puesto que él fue testigo de los primeros momentos
impresionantes también de ese genocidio. Es un momento que decía Nogales en que se mataban unos a otros, rusos y turcos, pero de una forma muy salvaje. Después los turcos comenzaron a matar a sus propios armenios, a los armenios del Imperio Otomano, y Nogales dejó constancia de ello. Ese mismo año, en 1915, el segundo año de la guerra, el almirantazgo británico, con Winston Churchill al frente, era el Lord del Almirantazgo, decide apoderarse de Estambul y lanzar una expedición naval, en principio que cruzase los Dardanelos, entrase, digamos, en el Bósforo y atacase directamente Estambul y se apoderase de Estambul. Como una forma, ellos creían, de apoderarse del sultanato, apoderarse de Turcapi, de la Sublime Puerta, que pensaban que eso podía detener la guerra. La expedición resulta un absoluto fracaso, es decir, los turcos muy inteligentemente retiran los cañones de la parte sur del estrecho de los Dardanelos, los pasan al norte, y cuando muy confiados siguen avanzando, digamos, los barcos de una armada conjunta anglo-francesa, primero se encuentran con las minas, se encuentran con que los Dardanelos están absolutamente minados, hay como cerca de 500 minas en el paso, y estos van hundiendo las minas, los barcos de guerra ingleses y franceses. Pero además los turcos siguen machacando con su artillería ya la parte septentrional de los Dardanelos a los barcos que quedaban. Total, digamos que bloquean con los barcos hundidos el propio estrecho de los Dardanelos, que será impracticable en adelante. Es decir, los propios barcos de la Armada Británica y de la Armada Francesa forman una especie de barrera o de pecios hundidos que impide, digamos, la entrada de nuevos barcos, de nuevas expediciones navales contra Estambul, por esa vía. Por supuesto, digamos, la Armada turca se queda absolutamente aislada en el Mar Negro y combatiendo, obviamente, contra los rusos en el norte. Esto le cuesta el puesto a Churchill. Churchill se tiene que retirar del almirantazgo, toma el mando, digamos, de un regimiento en esos momentos, porque Churchill era militar, y le sustituye a alguien que quizá les suene a ustedes también, le sustituye Lord Balfour, que será el que poco después, digamos, haga la declaración Balfour famosa, donde acuerda con los sionistas, con Chaim Weizmann y con el resto de los dirigentes sionistas, concederles Palestina como hogar judío, sin concretar que eso fuese, digamos, un hogar, una nación, sino un hogar judío para los judíos de todo el mundo que quisieran ir a Palestina. Ya había empezado, digamos, un goteo de pioneros europeos, centroeuropeos fundamentalmente, que iban hacia Palestina. Balfour hará esta concesión, digamos, a los sionistas, que se mantiene, digamos, en secreto y que va a ser también una de las causas finales de la ruptura final, triste, de Lawrence con los árabes, en principio. Bueno, tras este fracaso en los Dardanelos, lo que hacen los británicos es enviar a los Dardanelos a tomar Gallipoli para acabar con las... Gallipoli está a la entrada de los Dardanelos, para invadir por tierra, digamos, la zona de los Dardanelos y destruir las defensas de artillería otomanas. Bien, como ustedes saben, los australianos, 75.000 australianos que van con Hamilton frente a 80.000 turcos, otomanos, que defienden las posiciones de Gallipoli en lo alto de los farallones, dirigidos por Liman von Sander, por un general alemán, y por otro personaje que tendrá bastante importancia, digamos, en los años venideros, que es Mustafa Kemal,
que sea después Mustafa Kemal Atatürk, defienden las posiciones de Gallipoli. En Gallipoli los australianos se estancan totalmente y durante casi un año, digamos, hay una verdadera carnicería. Se calcula, digamos, que los muertos de las fuerzas expedicionarias, las bajas, en general muertos y heridos, de las fuerzas expedicionarias australianas y neozelandesas son aproximadamente de 275.000 soldados, pero por la parte turca las bajas son mucho mayores. Hay 300.000 turcos que o mueren o son heridos, digamos, de gravedad. Se convierte esto, como ustedes saben, en la gran gesta de los australianos y obviamente, digamos, fomenta, digamos, el nacionalismo australiano de tal forma que después de la guerra comenzará ya claramente ese proceso de independencia plena, digamos, de Australia dentro de la Commonwealth. El cine australiano, digamos, ha rendido, digamos, homenaje de alguna forma a la participación de sus tropas en este conflicto, en la Gran Guerra en Europa contra los otomanos. Y hay tres películas que supongo que les sonarán bastante. Una es Gallipoli, de 1981, que fue dirigida por un director Nobel en aquel momento no conocido, que se ha hecho mucho más famoso después, Peter Weir, y con dos actores australianos, uno Mel Gibson, que era jovencísimo en esos momentos y no era conocido tampoco en Europa, y Mark Lee. Es una película sobre este cuerpo expedicionario en Gallipoli de los australianos. La otra película interesante y que se ha visto en España es de Light Horsemen. En España se tituló Jinetes de leyenda. Fue dirigida por Simon Windsor, un director mucho menos conocido, y cuenta fundamentalmente la toma de Beersheba, en el sur de Palestina, por la caballería ligera australiana. Esto de la caballería ligera australiana hay que explicar un poquito, solamente decir, los australianos, muchos de los combatientes italianos, vienen a Europa con sus caballos. El Imperio Británico les compra los caballos, sus caballos propios, y ellos llegan con sus caballos. Los caballos australianos son unos caballos estupendos, pero también son un cruce de caballos de pura sangre, caballos de carreras y caballos de carga, con lo cual es muy difícil utilizarlos como una caballería convencional. Entonces, lo que hacían los australianos es infantería transportada en caballos. Es decir, llegan a los sitios de combate montados a caballo, descienden y se enfrentan a pie con los enemigos, salvo en Beersheba. En Beersheba, Allenby les da la orden de cargar contra las ametralladoras turcas, entonces la carga de esta caballería ligera australiana es impresionante. Es decir, mueren bastantes australianos y mueren también bastantes turcos. Es una carga que se hace a la bayoneta. Es decir, no tenían sables, lo que hacen es desmontar las bayonetas y atacar a las ametralladoras turcas con las bayonetas. La última película que les recomiendo ver, porque es interesante y habla de la fase, no ya de la posguerra inmediata, digamos, en Turquía y en Gallipoli, es de Walter Daviner, el Zahorí, o el maestro del agua, se ha titulado en España. Es una película de 1914, dirigida y protagonizada por Russell Crowe, que es, como ustedes saben, australiano, supongo. Es australiano. Estas tres películas yo creo que les pueden dar una idea de la participación de los australianos en esta guerra. En cuanto a los árabes. Bien, el sultán, a instancia de los jóvenes turcos, especialmente de Enver Pasha, en noviembre de 1914 llama a la Guerra Santa contra los ingleses, contra los imperialistas británicos, y llama a la guerra y contra los aliados, obviamente. Entonces, esta llamada a la yihad tiene una respuesta muy floja y muy desigual. Los turcos, obviamente, lo siguen. Algunos árabes, algunas poblaciones árabes también. Incluso hay el ejército turco tenía oficialidad árabe importante y estos participan en los primeros momentos en la guerra. Pero hay deserciones y otros se dejan capturar por los británicos fácilmente, ¿no? en Egipto.
Los chiitas, y sobre todo los chiitas de Mesopotamia, van a empezar a oponerse muy activamente al reclutamiento y se niegan, digamos, a ceder, digamos, hombres para el ejército otomano. La revuelta, digamos, de los chiitas en Mesopotamia, son chiitas árabes, va a comenzar en una ciudad del centro de Mesopotamia, en Nayaf, y se extiende muy rápidamente a las ciudades con mayoría chiita del sur, entre ellas a Kerbala, que es una ciudad histórica del chiismo. Digamos, estas se levantan, digamos, contra los otomanos. Y esto lo aprovechan los británicos para avanzar. Pero para avanzar hacia el norte, sin tomar las debidas precauciones, uno de los jefes del ejército británico, Townshend, llega, digamos, a una ciudad del centro, a Kut, y allí se encuentra prácticamente frenado y rodeado por los otomanos o por los turcos. Bien, el asedio se prolonga durante varios meses, estamos hablando ya de 1916, y entonces el general, el mando supremo, digamos, de las fuerzas británicas en el Mediterráneo Oriental, que era Lord Kitchener, ¿le suena? O Lord Cocinero, digamos, es otro de los personajes importantes y míticos de la historia militar británica del 19, porque había sido el liberador que había tomado Jartum, digamos, a los hombres del Mahdi, a los musulmanes sudaneses, después de que estos se hubieran arrebatado a los británicos y hubieran matado, digamos, al defensor de Jartum, al general Gordon. Digamos, esto es una historia bastante conocida. Y en el 19, pues bien, Lord Kitchener, que era ya una persona bastante de edad avanzada, con un gran prestigio, y que estaba en esos momentos en el Cairo, dice, bueno, digamos, hay que intentar salvar a Townshend, sacarlo de Kut, y esto se puede hacer de dos formas, o bien sobornando a los mandos otomanos que están cercando la ciudad, o bien sublevando, digamos, a los árabes de la zona contra los turcos. ¿Quién puede hacerlo? Entonces dicen, bueno, aquí tenemos un capitán de inteligencia, de los servicios de inteligencia, que es un tipo interesante, habla árabe bastante bien, y, en fin, conoce la zona, y aparece Lawrence por primera vez. Lawrence en esos momentos pues había nacido en el 88, tiene 26 años y marcha efectivamente al sur de Mesopotamia. Y en el sur, él había tenido contacto previamente con algunos oficiales otomanos, árabes otomanos que estaban prisioneros en Egipto y que tenían muchas ganas de pasarse a los británicos y de sumarse a una rebelión árabe. Estos eran fundamentalmente Jafar al-Askari y Nuri el-Said, dos militares, dos coroneles, digamos, árabes del ejército otomano, que le recomiendan y le ponen en contacto, le dan los nombres por lo menos de algunos políticos y intelectuales o profesores, digamos, eruditos árabes del sur de Mesopotamia, en los que ellos confían, digamos, por su antiotomanismo. Entonces, Lawrence marcha al sur de Mesopotamia, se entrevista con estos y les sondea para ver si es posible, si sería posible organizar una revuelta árabe contra los turcos. Ellos le disuaden, en que no, que la zona está muy dividida, digamos, por grandes odios ancestrales entre sunitas y chiitas y que, por tanto, mejor dejar en paz a los árabes y no tocar ese asunto. Entonces, él finalmente se entrevista con los sitiadores de Kut e intenta sobornarles, pero fracasa. No le hacen caso, le dejan marchar porque es un parlamentario, pero se quedan toman la ciudad finalmente y Townshend y los soldados indios quedan prisioneros. Por cierto, mueren muchos soldados indios. ¿Por qué? Digamos, porque los soldados indios, a pesar de que tenían comida, tenían reses y tenían cerdos y animales dentro de
de Kut, no los comen porque eran vegetarianos, no comían carne y no comían carne por razones religiosas y por tanto muchos de ellos se dejan morir de inanición prácticamente, es un verdadero desastre. Bueno, entonces Lawrence vuelve al Cairo, desde allí habiendo fracasado, digamos, en esta misión y bueno, antes de seguir adelante quizás sea quizás sea necesario hacer una breve semblanza de quién era este Lawrence. Lawrence había nacido en 1888 en el norte de Gales, en Tremaloc, una pequeña ciudad del norte de Gales, y era hijo de un aristócrata, la pequeña aristocracia, digamos, anglo-irlandesa, que había dejado a su mujer y se había ido a vivir con la institutriz de sus hijos mayores. Se había ido a vivir con ella, pero se había ido a vivir fuera de Irlanda, obviamente, digamos, se llevó esta mujer primero a Gales, tuvo de ella 5 hijos, el segundo de los cuales fue Thomas Edward Lawrence. Se cambió el apellido, el padre era Thomas Chapman, se lo cambió por Lawrence, que fue el apellido que dio a sus hijos. Y vivieron sucesivamente, se movieron bastante, digamos, durante esos años de la infancia de Lawrence. Vivieron en Escocia, vivieron en las islas del Canal, en Man, en la isla de Jersey, y vivieron en la Bretaña francesa, en un pueblo que se llama Dinard, donde Lawrence aprendió francés estupendamente en su infancia, lo hablaba como un nativo. Después volvieron a Hampshire, cuando ya los hijos habían crecido un poco, y finalmente a Oxford. Lawrence es, digamos, un claro producto oxoniense. Estudió en el City of Oxford School, una escuela secundaria en Londres, y después estuvo en el Jesus College, primero en Londres, y terminó en el Magdalen College, como del Magdalen College. Desde su adolescencia les interesó muchísimo, digamos, por la arqueología, fue una de sus grandes pasiones. Se dedicó a excavar los alrededores de Oxford para buscar alfarería medieval. Se hizo un gran experto en alfarería medieval. Sostuvo una tesis interesante, y es que mucha de la alfarería romana, o que querían identificar como alfarería romana los arqueólogos ingleses, era alfarería medieval sajona, ¿no? Pero bueno, y tenía la intención de publicar un estudio sobre esto que no lo hizo nunca, ¿no? Pero en fin, se lo tomaban a broma sus amigos. Uno de ellos, Vivian Richards, que fue su gran amigo de la universidad en Oxford, cuenta que un día, paseando con Lawrence, Richards dio una patada a un talud que había ahí y salieron unas piezas de cerámica, ¿no? Entonces el talud era romano, en teoría, y Richards le dijo a Lawrence: ¿y esto qué demuestra? Y Lawrence dijo: pues esto demuestra que esta cerámica es anterior a Cromwell. No dijo nada más y se acabó. Pero bueno, esta era una de sus especialidades. La otra era los castillos medievales. Se dedicó, digamos, también a estudiar los castillos medievales, y entre 1909 y 1914 viajó bastante, digamos, a Mesopotamia, y viajó, digamos, a la frontera sirio-rusa, a Karkemish, para participar en excavaciones organizadas, digamos, por la Universidad de Oxford, con un famoso arqueólogo al frente, Leonard Woolley, que después excavaría en Creta, y que era poco mayor que Lawrence. Lawrence volvió de esos viajes, digamos, por Mesopotamia. Lawrence era, por otra parte, digamos, un gran excursionista, aunque creo que él mismo contribuyó mucho a su mito, porque aseguraba haber viajado casi 3.000 y pico kilómetros en bicicleta por Francia en su adolescencia y que Mesopotamia se le había recorrido a pie prácticamente, pero lo cierto es que viajaba bastante, conocía el terreno y bien, él sostenía que ya hizo servicios para la inteligencia británica en esos años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. En realidad, quien le apadrinaba en Oxford era el director del Ashmolean Museum de Oxford, un arqueólogo
arqueólogo interesante, Hogarth, para el que trajo de Siria sobre todo sellos hititas y después muchos planos y fotografías de los castillos de los cruzados. Como Lawrence sigue siendo un mito todavía en el XXI, digamos, la última obra que ha aparecido sobre Lawrence ha aparecido hace 2 semanas, se llama Crac, de Jean Roland, de un escritor francés que vivió de niño en Dinard, en la Bretaña francesa, como Lawrence, y que, digamos, ha estudiado el paso, digamos, de Lawrence por los castillos cruzados de Líbano y de Siria, y especialmente el de la fortaleza de Crac en Siria, que era la gran fortaleza, digamos, de los cruzados en esa zona. Bien, se interesó también por las armaduras, en fin, era un medievalista fundamentalmente, y estudió en Oxford historia y lenguas clásicas. Lenguas clásicas. Tradujo la Odisea, y se editó su traducción de la Odisea. No era una traducción crítica ni mucho menos, pero era una traducción popular, la tradujo. En cuanto a su apariencia física, yo creo que la película de David Lean, que es la que todos ustedes habrán visto, porque es una de las 100 mejores películas, pongamos, de la historia del cine, Lawrence de Arabia, del año 62, en esa película el personaje de Lawrence de Arabia estuvo encarnado por Peter O'Toole, que era, digamos, un actor alto, rubio, de ojos azules, etcétera, etcétera. Bien, Lawrence al parecer tenía los ojos claros, ojos azules, cosa que molestaba a los árabes al principio. Los árabes no simpatizaban con la gente de ojos azules, ¿no? En principio. Era rubio, pero medía 1,67. Prácticamente lo que he medido yo en mis mejores tiempos, con lo cual no era precisamente un jugador de baloncesto. Eso sí, estaba bien proporcionado, era musculoso, etcétera, pero no era, digamos, ni mucho menos un atleta olímpico, ¿no? En principio. Bien, cuando regresa al Cairo, después de esta fracasada intervención en Mesopotamia, recibió la orden de irse a la Meca, al Hijaz, y intentar que el sheriff, que es, como ustedes saben, el sheriff inglés del inglés, o el sheriff de los americanos, el sheriff de Nottingham o el sheriff de Sausalito, digamos, es en realidad una palabra árabe, ¿no? El jerife, el que decimos en español. El jerife de la Meca era Hushain, un hachemita, descendiente de una familia que se decía descendiente del profeta. Lawrence había conocido en Jeddah, en una ciudad, en una de estas pequeños desplazamientos o infiltraciones suyas, a los 2 hijos de Hushain, a Faisal y a Ali. Y entonces ahí comienza, en este viaje al Hijaz, después de su paso por Mesopotamia, comienza la odisea de la rebelión árabe en el Hijaz. En cuanto vio cómo estaba el panorama, Lawrence se mostró terriblemente pesimista. Es decir, lo que encontró fue, digamos, unas fuerzas muy desorganizadas, una población árabe dividida en grupos gentilicios o grupos tribales, muchas veces enemigos entre ellos, algunos de los cuales no querían romper con los otomanos, y después muy mal armados. Muy mal armados, tenían antiguos fusiles del 19 y algunas piezas de artillería con artilleros egipcios que no podían hacer demasiado, digamos, contra la artillería turca. Y sobre todo se dio cuenta de que los árabes eran indisciplinadísimos y no se podían someter, digamos, a una disciplina militar convencional. Cuando años más tarde un amigo suyo de Oxford, Robert Graves, que todavía no había venido a Mallorca, le pidió, digamos, a Lawrence datos, digamos, era muy amigo de Lawrence, habló bastante con él para hacer, digamos, una historia de la rebelión árabe en el Yihad con Lawrence.
Lawrence le dijo, realmente aquello no lo planteé como una guerra, sino como una huelga general. Como una huelga general. Se trataba de provocar el máximo desorden posible para crear dificultades a los otomanos. Más no se podía hacer. Más no se podía hacer y efectivamente, salvo un par de expediciones exitosas, sobre todo la que ha creado, digamos, el mito fundamental de Lawrence, que fue, digamos, la toma de Aqaba, que es lo que se lleva más minutos de la película de David Lean, con mucho desierto. De la película de David Lean se decía, en mi época por lo menos, que uno salía del cine con arena en los bolsillos y en las pestañas. Solamente había desierto, tempestades de arena, etc. Efectivamente, Lawrence ya dice, por otra parte, que así no se podía luchar, que no había derecho a tener ese clima espantoso y tanta tempestad de arena y, sobre todo, tanto espejismo. El espejismo despistaba muchísimo, digamos, a los australianos y a los... los australianos tenían muchas tempestades de arena, por otra parte. En la película de Russell Crowe, en El maestro del agua, hay una estupenda tempestad de arena, no superada siquiera por las tempestades de arena de Lawrence de Arabia, de la película. Pero no tenían espejismos. El espejismo es una combinación de un calor fuertísimo y del desierto y de la arena. Y el espejismo engañaba continuamente, digamos, a las fuerzas expedicionarias australianas y a los oficiales británicos porque veían enemigos donde no había, veían rebaños de camellos donde había enemigos, en fin, aquello era un desastre. Con lo cual, Lawrence se dedica, digamos, a crear el caos. A crear el caos. ¿Y cómo crear el caos? Pues volando trenes. Es decir, en realidad lo que más se parece a la guerra de Lawrence es a las partidas carlistas en el País Vasco, con el cura Santa Cruz, dedicándose a volar trenes. Vuelan trenes, los árabes le llaman Emir Dinamita, no todo, porque uno se empieza aficionando a la dinamita y después ya no la suelta. Entonces, hasta el final de la guerra, Lawrence estuvo dinamitando todo lo que pudo, ¿no? Pero realmente, digamos, la toma de Aqaba pues no fue, digamos, un hecho tan sensacional. Como he dicho, Aqaba era una ciudad en el Golfo, en este pequeño Golfo del norte o del nordeste del Mar Rojo. Digamos, los turcos no tenían prácticamente, digamos, una artillería eficaz, la tenían toda además apuntando hacia el Mar Rojo. Ellos atacaron por detrás, pero no les costó, digamos, demasiado la toma de Aqaba. En cambio, en otra serie de ciudades los desastres fueron continuos. Realmente el que termina la guerra es Allenby, Edmund Allenby, que era un militar profesional, arqueólogo también, como Lawrence, que conocía bien la zona, sobre todo la zona de Siro-Palestina, y que es el que acaba con la caballería ligera australiana, tomando los enclaves fundamentales de la zona de Palestina y de la zona de Siria. Entra a finales del año 17 en Damasco, ya voy terminando, entra en Damasco a finales del siglo XVII, perdón, del año 1917. Allenby entra con su ejército, con sus tropas. Yo creo que entra el 1 de diciembre aproximadamente en Damasco. Y creo recordar. Y entra con él, no entran las tropas árabes, pero sí entran con Allenby, Lawrence y un oficial francés que después se va a hacer también muy famoso por otras razones. Un oficial francés, Louis Massignon, que será años después el gran especialista en el Islam chiita, antes de Corán. Massignon, que se hizo cura después de la guerra, cura católico, y que estudió, digamos, a fondo el Islam chiita, cuenta que se hizo amigo de Lawrence por una especie de complicidad contra sus mandos militares. Ya Lawrence estaba muy deprimido. ¿Por qué? Digamos, pues porque había un acuerdo secreto, el acuerdo Sykes-Picot, entre los franceses y los británicos para, después de la guerra, entregar el Líbano y Siria a los franceses y repartirse, digamos, en la zona, montar un protectorado británico al sur en Palestina, etc. De hecho,
Tampoco la declaración Balfour pretendía, digamos, que los judíos montasen ahí una nación independiente. Lo que quería era que los propios sionistas les apoyasen en la creación de un protectorado británico en Palestina. Y Lawrence lo sabía, no había dicho nada a sus amigos árabes, y cuando entran en Jerusalén, Masignon lo cuenta, digamos, en un artículo ya bastante después de la muerte de Lawrence. Dice, no, entramos allí y Lawrence me confió esto y yo también dije que ambos estaban enamorados de los árabes, digamos, del pueblo árabe. Solo que Masignon de los chiitas y Lawrence de los sunitas, pero en fin, en eso estaban de acuerdo, es decir, en que los aliados occidentales, franceses y británicos, iban a traicionar a los árabes. Después toman Damasco y en finales del 17 en Damasco entran los árabes también. Si han visto ustedes la película, les pido que recuerden solamente una de las escenas finales de la película. En esta escena están los jefes árabes que han combatido junto a Lawrence alrededor de una mesa en un palacio, todos poniendo los pies en la mesa y, en fin, envolviéndose en las cortinas, se me han saqueado el palacio, y todos están discutiendo y riñendo entre ellos por ver quién va a mandar y quién se va a quedar, digamos, finalmente con los territorios conquistados de las distintas tribus. Ouda, que en la película está interpretado por Anthony Quinn, riñe en ese sentido con Omar Sharif, es una de las escenas finales. Omar Sharif es Ali, uno de los hijos de Hussein. Y bien, es una concesión británica a la leyenda de Lawrence. Esta discusión no acabó así. El problema no era el problema, digamos, de la división entre las tribus árabes, que estaban bastante de acuerdo, digamos, para crear la nación árabe en esos momentos. Era simplemente que a los británicos pues, no les interesaba tener a los árabes mandando en Damasco. Era una cosa que ya Clayton a comienzos de la guerra había dicho, y con los árabes no se puede contar, digamos, para nada, salvo para pelear, y para pelear solamente de esta forma, como decía Lawrence, es decir, creando el caos. Hay una biografía de Lawrence que se llama, de John Malk, de un psiquiatra norteamericano, que se llama El príncipe de nuestro desorden. Se llama la biografía de Lawrence, porque Lawrence creó desorden, servía para eso, digamos, fundamentalmente, para crear desorden. Bueno, la guerra termina con la derrota de los turcos, y entonces, ¿qué pasa con Lawrence? Bueno, Lawrence acude al Congreso a las conversaciones de Versalles en el 19 para defender la causa árabe, no le hacen ni caso. Hay una película de la BBC que se llama A Dangerous Man, un hombre peligroso. El protagonista es Ralph Fiennes y es la historia de Lawrence en el Congreso de Versalles. Después, el año 21, el gobierno británico, Churchill en concreto, que conocía a Lawrence y se había hecho amigo suyo, le encargó negociar con Hussein los términos de un acuerdo definitivo entre los árabes y los británicos. Lo que los británicos ofrecían a Hussein fundamentalmente no era más que dos estados árabes o dos reinos árabes, uno en Mesopotamia y otro en Transjordania. Uno en Mesopotamia con Faisal, con el hijo mayor de Hussein, y otro con Abdalá, con el hijo pequeño, en Jordania, Transjordania, pero como protectorados británicos. Hussein se irrita totalmente, le echa con cajas destempladas a Lawrence de las negociaciones y no se vuelve a hablar del asunto. 2 años después, en el 23, los saudíes desalojarán a Hussein de la Meca. Entonces los hachemitas se retiran a Jordania y los saudíes se apoderan del Hijaz, hasta hoy. En 1923 también Lawrence, bastante desengañado, se mete deja, digamos, su puesto de oficial del ejército, era coronel ya en esos momentos,
y entra de nuevo, digamos, en el ejército, se alista como soldado raso en la Fuerza Aérea, en la Royal Air Force, donde seguirá como soldado raso, dedicándose, digamos, a labores de mantenimiento de los aviones y esto hasta el año 1935. Entra con nombre supuesto, pero el nombre es conocido inmediatamente gracias a Graves y otros, a Brian Richards, etcétera, que revelan que se ha alistado con el nombre de T.A., o sea, Thomas Edward Shaw, quizá como un homenaje, digamos, a otro de sus grandes amigos, que era Bernard Shaw. Bien, Lawrence muere en 1935 en un accidente de motocicleta, como ustedes saben, porque la película de David Lean comienza así precisamente, y colorín colorado, se acaba así la historia de Lawrence. En cuanto a la bibliografía sobre Lawrence escribe 3 libros fundamentales, es decir, que son, y son libros, digamos, de ficción en gran parte. Son libros que tratan de ser memoriográficos, pero donde él inventa mucho. El primero de ellos, que se escribe entre 1922 y 1926, hay varias reescrituras del libro, es de The Seven Pillars of Wisdom, los 7 pilares de la sabiduría, que cuenta la rebelión árabe en el Hijaz, fundamentalmente. Como es un libro muy extenso y un poco pesado, él hace una versión más reducida, Rebelión en el desierto, que se publica, digamos, en el año 27, y después de su muerte se publica un libro también de ficción autobiográfica sobre su experiencia en el ejército como soldado raso, que es The Mint, el troquel, y que también está publicado en español. La primera publicación de Rebelión en el desierto en España es muy temprana, en 1941, Editorial Juventud publica la primera edición de Rebelión en el desierto. The Mint lo publicará en los años 70, Alianza Editorial, y la aparición más tardía de una obra de Lawrence en español es la de los 7 pilares de la sabiduría, que se publica ya en los años 80 en una traducción bastante curiosa y rara de Alberto Cardín, que ha sido revisada en la última edición. Y como les digo, digamos, hay infinidad de libros sobre Lawrence, no dejan de aparecer en los últimos años. Yo los que he contabilizado y tengo, por otra parte, y en la medida de lo posible he leído, porque algunos son más amplios todavía que los 7 pilares de la sabiduría, pues son el de Philip Walker, detrás de Behind the Lawrence Legend, de Oxford University Press, que es este año pasado, y el de Neil Faulkner, Lawrence of Arabia's War, en Yale University Press. Son libros serios y son libros que en gran parte desmontan el mito romántico de Lawrence, que es un mito comparable al de Byron. Es decir, Lawrence es para el siglo XX, en el mundo británico y sobre todo en el mundo de lengua inglesa, incluso en Europa, un mito equiparable perfectamente al de Byron, cuando Byron intervino personalmente en la guerra de independencia contra el Imperio Otomano, la guerra de independencia de Grecia. Como ustedes saben, Byron hizo, digamos, aquella hazaña de cruzar el Helesponto a nado. Bueno, pues Lawrence hizo algo parecido, que fue cruzar a Mesopotamia a pie y el desierto en camello, pero en fin. Y nada más, pues muchísimas gracias.